Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos una aplicación de la ecuación de estado combinada con la ley de Dalton, considerando los conceptos de gas húmedo y gas seco en los gases ideales. Estos conceptos de gas húmedo y gas seco aparecen cuando se recoge un gas sobre agua a una temperatura determinada, y este gas aparece normalmente como producto de una reacción química. Como el agua se evapora a cualquier temperatura, va a desprenderse entonces cierta cantidad de vapor de agua, la cual se va a combinar con el gas formando una mezcla gaseosa. Entonces la mezcla de gas y de vapor de agua la vamos a denominar gas húmedo, en tanto que el gas puro presente en esa mezcla se va a denominar gas seco. La cantidad de gas seco que se obtiene la vamos a poder determinar obteniendo primero la presión parcial del gas seco, que viene a ser entonces igual a la presión total de la mezcla menos la presión parcial del vapor de agua a la temperatura en que se encuentren. Consideremos el siguiente esquema en el cual se da una reacción en que se produce un gas que va a ser recogido en este segundo recipiente. Entonces en el primer recipiente se va a dar una reacción química. Como ejemplo consideremos la reacción del zinc, símbolo químico Zn, con ácido clorhídrico HCl, en donde se produce cloruro de zinc, ZnCl2 más hidrógeno gaseoso H2. Y para que la ecuación quede balanceada, entonces asignamos un coeficiente de 2 delante de la fórmula química del ácido clorhídrico. Entonces esta reacción se lleva a cabo en este primer recipiente, donde el zinc va a estar continuamente reaccionando con el ácido clorhídrico hasta que se agote uno de los reactivos, y el gas que se produce, en este caso hidrógeno, va a pasar de acuerdo con las flechas en rojo hasta el segundo recipiente, donde es recogido sobre agua. Se recoge sobre agua y así se le puede reducir su temperatura y recogerlo con más facilidad. Entonces en este segundo recipiente lo que vamos a tener es hidrógeno gaseoso H2, y vamos a tener también agua en forma de vapor H2O V. Aquí tenemos agua líquida, entonces parte de esa agua líquida se va a evaporar entonces y va a mezclarse no químicamente sino físicamente con el hidrógeno, es decir, el hidrógeno conserva su naturaleza lo mismo que el agua, solamente se mezclan formando una sola fase, y ya después se tiene que someter esta mezcla a un proceso de separación para poder obtener el hidrógeno libre de agua, libre de humedad. Entonces esta mezcla de hidrógeno y de vapor de agua es lo que se denomina el gas húmedo, en tanto que el gas seco es solamente el hidrógeno. El hidrógeno es lo que se denomina gas seco. Y como tenemos dos gases, aunque realmente el agua en forma de vapor no es un gas, solamente se denomina vapor, porque recordemos que un gas es aquel que a temperatura estándar se encuentra en estado gaseoso, en tanto que el vapor es el resultado de evaporar una sustancia que a condiciones estándar se encuentra en estado líquido. El agua a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y mediante calentamiento se evapora, pero para el presente caso se considera que el vapor de agua actúa como un gas. Entonces tenemos una mezcla de gases y, de acuerdo con la ley de Dalton, la presión total que vamos a tener en la parte superior del segundo recipiente, P sub T, es igual a la suma de las presiones parciales de los gases presentes. Entonces tenemos la presión parcial del hidrógeno y la presión parcial del vapor de agua H2O V, y esta V es para indicar que el agua está en estado vapor en la parte superior del segundo recipiente. Y determinaríamos entonces la presión parcial del hidrógeno
Asimismo, la presión parcial de cualquier otro gas que se recolecte mediante este método, señalando que dicha presión parcial es igual a la presión total menos la presión parcial del vapor de agua, P sub H2O V. Entonces solo restamos a la presión total la presión parcial del agua, o el vapor de agua más bien, a la temperatura dada y podemos obtener la presión parcial del gas que estemos recolectando. Algo muy importante es que debemos tener presente que esta presión parcial del vapor de agua depende o es función de la temperatura. Entonces, si no nos dan la presión parcial del vapor de agua, pero nos indican la temperatura a la que se lleva a cabo la reacción, que debe corresponder a la temperatura a la cual se recolecta el vapor de agua, entonces con ese valor de temperatura nos vamos a una tabla de valores para la presión del vapor de agua y determinamos con base en este valor de temperatura cuál es la presión parcial del vapor de agua a la temperatura en la cual se desarrolla el ejercicio. Y por último, si nos piden entonces ya determinar la cantidad de gas seco obtenido, entonces ya utilizamos la ecuación de estado para los gases ideales. A continuación vamos a resolver entonces un ejemplo para ilustrar estos conceptos de gas húmedo y de gas seco y cómo se combinan las ecuaciones de estado y la ecuación de la ley de Dalton para determinar la cantidad de gas que se obtiene luego de recolectarlo mediante este procedimiento. El presente ejemplo sobre los conceptos de gas húmedo y gas seco dice lo siguiente: determinar el volumen ocupado por 3 moles de hidrógeno gaseoso si se recoge húmedo sobre agua a 27 grados centígrados. La presión total es de 720,5 milímetros de mercurio y la presión del vapor de agua es de 26,5 milímetros de mercurio a 27 grados centígrados. Como ya hemos visto en la explicación de estos términos, podemos obtener entonces o recolectar más bien un gas sobre agua luego de que se obtiene gracias a una reacción química. De acuerdo con el presente ejemplo, nos indican la cantidad del gas seco, que es entonces de 3 moles. De acuerdo con el presente ejemplo, nos solicitan determinar el volumen de hidrógeno, que es entonces el gas seco, y nos están indicando la cantidad del hidrógeno que se obtiene, NH2, que es igual a 3 moles de hidrógeno gaseoso. Nos dicen que se recoge húmedo sobre agua a 27 grados centígrados, o sea que la temperatura que estamos trabajando es de 27 grados centígrados y vamos a obtener este valor en Kelvin, sumándole a este valor 273,15, con lo que obtenemos una temperatura absoluta de 300,15 Kelvin. Entonces ya tenemos la temperatura a la cual se lleva a cabo esta reacción. Nos indican la presión total, P sub T, que es de 720,5 milímetros de mercurio, y nos indican la presión del vapor de agua, P sub H2O V, que es de 26,5 milímetros de mercurio. Y como podemos ver en el enunciado, esa presión del vapor de agua no la indican o no la están indicando a una temperatura dada, porque esa presión de vapor es función de la temperatura. Entonces esta presión es a 27 grados centígrados y ahí no tenemos ningún inconveniente porque la reacción se está llevando a esa temperatura. En caso tal que no nos dieran la presión de vapor del agua, pero como conocemos la temperatura, vamos entonces a una tabla de valores donde se relacione la presión de vapor del agua con la temperatura y leemos la presión de vapor del agua a una temperatura específica. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de Dalton. Ya tenemos aquí la ecuación desarrollada para determinar la presión parcial del hidrógeno, que es igual a la presión total menos la presión de vapor del agua. Entonces la presión parcial del hidrógeno es igual a la presión total menos la presión del vapor de agua, P sub H2O V. Y ahora solo tenemos que reemplazar los valores.
y decir que la presión parcial del hidrógeno es igual a 720,5 milímetros de mercurio, que son las unidades dadas de presión, menos 26,5 milímetros de mercurio, lo que nos da el valor para la presión parcial del hidrógeno como igual a 694 milímetros de mercurio. Por comodidad y para efectos prácticos, al aplicar la ecuación de estado, se suele entonces pasar de milímetros de mercurio a atmósferas de presión. Si recordamos que una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio, entonces solo tenemos que multiplicar por la relación que se obtiene a partir de esta equivalencia. Es decir, multiplicamos 694 milímetros de mercurio por una atmósfera que se relaciona con 760 milímetros de mercurio. En otras palabras, estamos pasando de unidades de presión de milímetros de mercurio a atmósferas, teniendo presentes esta equivalencia. De forma tal que podemos cancelar milímetros de mercurio en el numerador con milímetros de mercurio en el denominador y nos quedan unidades de atmósferas. Esta presión parcial del hidrógeno en unidades de atmósferas es entonces igual a 0,9132 atmósferas de presión. Y vamos a indicar entonces este valor en este lado como un valor ya obtenido mediante el procedimiento de cálculo, 0,9132 atmósferas. Y ahora vamos a aplicar la ecuación de estado. Ya tenemos la presión parcial del hidrógeno, es decir, del gas seco. Indiquemos acá presión parcial del gas seco. Entonces apliquemos la ecuación de estado. Aplicando la ecuación de estado para el hidrógeno, tenemos que la presión del hidrógeno por el volumen del hidrógeno, es decir, P sub H2 por V sub H2 es igual a las moles de hidrógeno N sub H2 por la constante de los gases R, que es una constante universal para los gases ideales, por eso no lleva su índice, por la temperatura a la que se encuentra el sistema. En este caso, pues la temperatura no está dependiendo de la naturaleza del gas, entonces no indicamos el subíndice con la fórmula química del hidrógeno. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el volumen del hidrógeno ocupado, el volumen que ocupa el hidrógeno en la parte superior del recipiente donde es recolectado. Decimos que es igual a las moles de hidrógeno por la constante de los gases R por la temperatura sobre la presión parcial del hidrógeno. Podemos ver que la presión parcial está multiplicando el volumen en el lado izquierdo y por eso pasa al lado derecho a dividir. Y ahora solo tenemos que reemplazar los valores y señalar que el volumen de hidrógeno es igual a 3 moles de hidrógeno, 3 moles de H2 o simplemente escribimos 3 moles, ya que estamos hablando de la misma sustancia, por la constante de los gases R, que es 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, por la temperatura absoluta, que es de 300,15 Kelvin. Todo esto sobre la presión parcial del hidrógeno, que ya la hemos determinado en atmósferas, que es de 0,9132 atmósferas. Y observemos que se cancelan unidades de moles con moles, atmósferas con atmósferas y Kelvin se cancelan con unidades de Kelvin, quedándonos unidades de litros. Finalmente obtenemos que el volumen de hidrógeno V sub H2 es igual en el numerador a 73,84, en el numerador a 73,8369 sobre 0,9132 en unidades de atmósferas. Y finalmente
Efectuando esta operación tenemos que el volumen de hidrógeno V sub H2 es igual a 80,86 litros. Y este es entonces el volumen de gas seco que se recolecta de hidrógeno. Y la respuesta entonces para el presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.